título es Ancestralidad algorítmica, absoluta y contingencia en moral. Entonces, empezamos. Gracias, Marcelo y a Ceto por la invitación. Le cambié, le puse para una etología del vacío. Para. Bueno, parto, dice así. La poeta canadiense Anne Carson, en su ensayo Espuma, ensayo con rapsodia, sobre lo sublime en Longino y Antonioni, define del siguiente modo qué es una cita. La cito. Dice: una cita, cognado de citación, es un corte, una tajada, un gajo de naranja de alguien más. Chupas el gajo, tiras la cáscara y te alejas patinando. Parte de tu disfrute con la técnica documental es la sensación de bandidaje. Saquear la vida de alguien más o sus frases y pretender tener un punto de vista propio, llamado objetivo, ya que puedes convertir cualquier cosa en un objeto al tratarlo de ese modo. Es a la vez emocionante y peligroso. Esta definición ofrecida por Carson se enmarca en una reflexión más amplia sobre las relaciones entre lo sublime en la obra de Longino, la técnica documental, es decir, la generación de documentos, y el cine de Antonioni. Así, para la poeta, la cita sería el resultado de un corte, una tajada de algo jugoso como una naranja. Esta técnica, al ser empleada, brindaría a su usuario una sensación de bandidaje, pero no en el sentido de la frase atribuida a Pablo Picasso: los artistas menores toman prestado, los grandes artistas roban, sino en la pretensión de tener un punto de vista propio. Sin embargo, poseer un punto de vista, a mi parecer, no es el meollo de esta pretensión, sino lo propio, que supone haberse apropiado de algo ajeno hasta haberlo transformado en algo objetivo. Por lo mismo, lo emocionante y peligroso de esta técnica radicaría en la posibilidad de transformar cualquier cosa en objeto, lo que supondría a su vez la emergencia y reafirmación, y por qué no, la documentación de una subjetividad que se encuentra más allá o acá de lo citado. Así, las ideas, las vidas de otros, al ser cortadas por quien las cita, es decir, el sujeto, devendrían en objetos que pueden ser incorporados en otros discursos, ideas y o vidas, constatando la apropiación de un punto de vista ya no más ajeno. O, como señala el mismo Longino, citado por Carson: tocada por lo verdaderamente sublime, tu alma se lanza naturalmente, se eleva hacia una orgullosa altura, se llena de alegría y vanagloria como si ella misma hubiera creado esta cosa que ha escuchado. De este modo, cuando citamos algo, implicaría haber sentido el júbilo de lo sublime, que consiste en estar dentro del poder creativo por un momento, compartir algo de la vida extraeléctrica por el hallazgo del artista, desbordarse con él. Asimismo, según el Longino leído por Carson, el primero en experimentar este desbordamiento habría sido Homero, quien pasó por encima de su poema para transformarse en él. Lo desbordado mediante la cita, por lo mismo, serían los límites subjetivos e identitarios, los nombres propios, los cuales en el proceso no serían borrados, sino más bien reafirmados por y en el hallazgo de la cita. Sin embargo, en este encuentro habría algo grande que siempre amenaza, aquí una cita también, con estar fuera de control, hundir y derrotar al alma. Esta amenaza, según la poeta, constituiría el núcleo estructural de lo sublime en Longino y proporcionaría, aquí cito, una alternancia entre peligro y salvación que otras experiencias estéticas, por ejemplo la belleza, no parecen compartir. Por lo tanto, la noción de salvación estaría implicada en la cita, así como el peligro de la destrucción subjetiva. Quise comenzar esta ponencia comentando superficialmente esta definición de cita propuesta por Carson para señalar la premisa que sustenta la hipótesis de lectura que me interesa esbozar sobre una tirada de dados. Esta premisa radica en un comportamiento particular que he percibido de este poema. Cuando se lo intenta citar, este se resiste. Así, esta resistencia puede ser leída, he aquí el anuncio de la hipótesis, como un desplazamiento de la experiencia de lo sublime a una confrontación con el vacío, lema y problema de este simposio.
En los minutos que me quedan voy a intentar argumentar a favor de esta hipótesis mediante una suerte, o eso espero lograr, de etología oscura, es decir, atender a la complejidad y a la interconexión de los comportamientos entre objetos y sistemas en el mundo de este poema y su particular resistencia cuando alguien, un sujeto, o sea yo, intenta citar alguno de sus versos, es decir, cortar su movimiento y dispersión al tratarlos como un objeto para incorporarlos en otras escenas o entramados textuales. Para sustentar esta lectura, resulta importante tener en consideración que la resistencia de este poema a ser citado supone en primera instancia una oposición del mismo ante la fuerza y violencia del bandidaje documental, la cual no implica necesariamente la imposibilidad de llevar a cabo esta acción. Sin embargo, cuando esto acontece, en lugar de poder vanagloriarnos en y con la cita de alguno de sus versos, nos damos cuenta que hemos mutilado al poema al haber interrumpido arbitrariamente el flujo de su forma. Una posible objeción ante la particularidad de esta resistencia consiste en que este comportamiento no sería particular de esta obra, al ser atribuible a todos los poemas en general. Incluso alguien inspirado en la ontología orientada a los objetos podría arguir que este comportamiento no es solo propio de todos los poemas, sino de todas las cosas en su retirada. Por lo tanto, esta hipótesis sustentada sobre esta particularidad de una tirada de dados sería más bien débil o vaga. En su defensa, me gustaría señalar que en mi no tan corta experiencia como lectoproductor de poemas, una tirada de dados se me sigue presentando como un hito, diferenciándose de la mayoría de poemas que conozco. Su singularidad, a mi juicio, radicaría justamente en resistirse con mayor intensidad que otros poemas a ser citado, siendo capaz de irrumpir en la estrategia con que generalmente opera la crítica literaria, es decir, hacer ingresar una obra al interior de un entramado más amplio de sentido, pero generando una reducción de sus sentidos potenciales al otorgarle un nuevo relato. Una manifestación de esta estrategia sería, por ejemplo, clausurar el poema de Mallarmé como un precursor de las vanguardias históricas al distanciarse del simbolismo. En este tipo de lectura lo que se impondría sería el sentido de una historia de la literatura que sepulta a la obra en un segundo o tercer plano. Asimismo, la resistencia de este poema a ser citado no sería homologable a una resistencia a ser traducido a otro idioma o al desplazamiento de su forma a otros soportes. Todas las versiones que he leído de una tirada de dados han sido traducciones al español, más o menos felices, pero que, de todos modos, no traicionarían su resistencia original ante la cita. Asimismo, he tenido la suerte de poder experimentar la lectura de una versión facsimilar de este poema, la cual, a pesar de su gran tamaño, cercano al de un periódico, generó en mí una experiencia de lectura similar, para no decir idéntica, a la experimentada con versiones más pequeñas. Es decir, la diferencia entre los soportes e idiomas del poema no estaría... ¿Qué está pasando aquí? Es decir, la diferencia entre los soportes e idiomas del poema no estaría implicada en la constitución de la resistencia ante la cita. Esto se debería a que estas diferencias formales, idioma y soporte material del poema, mantendrían más o menos intacta la disposición gráfica de los versos en la página y las distintas variaciones y relaciones de tamaño entre las letras y grafía, mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc. Elementos visuales, aquí pongo entre comillas, de la escritura de una tirada de dados que en parte constituirían su particular resistencia ante la cita. Estos elementos visuales o gráficos de la escritura son propios, esta vez sí, de las escrituras soportadas por los libros y el papel plegado. Sin embargo, habría algo en la disposición visual de los versos y letras de una tirada de dados que alertarían de la visualidad de la escritura, dimensión que generalmente no es considerada en los procesos interpretativos de las obras literarias. La visualidad de este poema, no obstante, se escapa a mi parecer de la así llamada poesía visual, que pone énfasis y trabaja con estos aspectos. Leer, por ejemplo, en la visualidad de los versos un símil de las olas del mar, como si se tratase de un caligrama. Pistas para este tipo de lectura abundan por la referencia a los naufragios, las profundidades, las embarcaciones, la espuma, las sirenas, etc.
implicaría el establecimiento de una relación de semejanza con un modelo, del cual, sin embargo, no habría referencias suficientes. La imagen trazada por el caligrama, en primera instancia, exige un referente que sea reconocible e identificable con un objeto, lo que a su vez habilita un análisis de corte iconográfico, donde cada elemento visual puede ser transducido sin resistencia a un plano verbal. En otras palabras, la imagen configurada por las letras en la página permite ser descrita verbalmente en términos pictóricos. La silueta de una copa, un sombrero, un helicóptero o una cabeza humana, así como un paisaje, entre muchas otras, suelen ser las elegidas para su confección. El poema Paisaje, que está, de Vicente Huidobro, es un ejemplo paradigmático de caligrama. En él, el poeta chileno ironiza sobre la configuración del régimen pictórico mediante el uso de la perspectiva geométrica, pues solo en una pintura de paisaje es posible encontrar un árbol que sea más alto que una montaña o que la hierba esté recién pintada. Sin embargo, esta ironía no supone un quiebre con este paradigma comprensivo, sino, por el contrario, su reafirmación, en tanto que la palabra, la pintura y el dibujo conviven sin conflicto en un mismo plano. Esta convivencia, que constituye a mi parecer el núcleo de este caligrama, implica la posibilidad de un canje entre estos medios, es decir, realizar un intercambio entre la palabra y la imagen visual, lo que facilitaría a su vez su citación. En cambio, la visualidad de una tirada de dados, a mi juicio, no respondería al régimen pictórico generado mediante la perspectiva geométrica. Y ahí creo que hay una sintonía con lo que hablaba Marcelo del impresionismo. La diferencia de tamaño entre sus letras y la disposición de sus versos atravesando los límites de la página no traza la figura de un objeto reconocible por un sujeto, ni establece algún tipo de punto de fuga que organice su diseño como si se tratase de un paisaje. Si es que su visualidad responde a algún modelo, este sería el de una partitura musical, como el mismo Mallarmé señala en el prefacio al poema. Y aquí cito al poema, es al prefacio, no al poema. Este empleo al desnudo del pensamiento con retiradas, alargamientos, fugas, o su dibujo mismo, resulta para quien quiere leer en voz alta una partitura. La diferencia de los caracteres de imprenta entre el motivo preponderante, uno secundario y los adyacentes, dicta su importancia a la emisión oral y el pentagrama. Al medio, en lo alto, abajo en la página, notará que sube o desciende la entonación. Ahí tenía la cita. Sin embargo, esta visualidad de la partitura es solo una posibilidad interpretativa que se generaría cuando un lector desea aventurarse en su lectura en voz alta. Asimismo, Mallarmé advierte que la transmisión de este poema no es exclusivamente oral, pues su prosodia estaría también determinada por elementos gráficos que exigen abrir los ojos al lector. Esta apertura de la mirada se expondría en la página al emular el despliegue de un periódico, pero contrariando su uso habitual. El poema, a diferencia de lo escrito en un diario, no desea informar ni documentar algo más allá de, como cito a Mallarmé, la imaginación pura y compleja o intelecto. En este sentido, la dimensión logopédica de una tirada de dados radicaría justamente en exhibir de manera desnuda la complejidad y pureza de la imaginación, una que carece de un referente visual completamente identificable con un objeto, así como si sería posible inferir la difuminación de la perspectiva subjetiva. El crítico y filósofo japonés Kojin Karatani, en el primer capítulo de su libro Orígenes de la literatura moderna japonesa, El descubrimiento del paisaje, analiza cómo la noción occidental de paisaje es instalada en Japón durante el periodo Meiji, mediante una indagación de las relaciones analógicas entre literatura y pintura. Para Karatani, el paisaje occidental, a grandes rasgos, estaría fundado en la perspectiva geométrica que implicaría una exteriorización de la interioridad del sujeto en el objeto contemplado y cuya manifestación verbal sería la descripción objetiva en tercera persona que caracteriza a la novela moderna. Cito a Karatani: cuando examinamos la literatura desde el ángulo de la pintura, queda claro que las nociones peculiares de subjetividad y de autoexpresión de la literatura moderna se definen en virtud de la situación
en que el mundo es percibido desde el punto de vista fijo de un solo hombre. La perspectiva geométrica es un dispositivo que no solamente produce al objeto, sino también al sujeto. En contraste, el objeto que el pintor del Sansuiga representa no es algo captado integralmente por un solo sujeto. Sansuiga es este tipo de pintura justamente paisajística. Nosotros llamamos paisajística, pero esta no es un paisaje, en nuestros términos, ¿no? Ahí, en el Sansuiga, no hay algo así como el yo trascendental, lo que implica que en el ámbito de la literatura el establecimiento del concepto moderno de autoexpresión no es posible de elaborar sin desarrollar una narración afín a la perspectiva en pintura. Estas afinidades entre pintura y literatura, propias de la modernidad occidental descrita por Karatani, se encontrarían también resistidas por y en la escritura de una tirada de dados, al hacer colapsar la posibilidad de fijar un punto de vista subjetivo en lo escrito, sin que en este proceso su forma se vea mutilada. Asimismo, describir en términos objetivos la visualidad del poema supondría un sujeto capaz de plantarse ante la totalidad del mismo de manera simultánea, viendo las múltiples dimensiones contenidas en sus páginas como un héroe hindú ve las infinitas caras de una divinidad. Otra forma análoga de encarar esta tarea sería instalar un relato que unifique la dispersión, movilidades, afloramientos y detenciones fragmentarias de esta escritura, lo que supondría anular una de sus particularidades, resaltada por su autor, es decir, la de evitar el relato. Acá, al invocar a Mallarmé, no intento revivir la figura del autor como una entidad que regula y determina lo dicho por su obra. Si nos fijamos en el tono del narrador del prefacio, cuya primera frase invita al lector a olvidar lo que está leyendo, es posible advertir una visión crítica del poeta respecto a la autoconciencia autoral. Lo que puede decir al autor de su propia obra no solo es inferior a lo que puede decir un hábil lector de ella, sino que debe ser olvidado para no turbar la experiencia lectora. En este sentido, al recorrer una tirada de dados, es posible captar cómo la autoconciencia subjetiva sería la protagonista del naufragio, por no haber caído del naufragio, pero no por haber caído al interior de un maelstrom del que ya no puede emerger, como lo ha representado Poe en su cuento Un descenso al maelstrom, donde la visión subjetiva sería la absorbida por las profundidades sublimes del torbellino visto desde la seguridad de una cumbre. Por el contrario, en el poema el naufragio acontecería en la superficie misma de las páginas, entre los espacios en blanco y las distintas dimensiones visuales de la letra que el sentido oral de la palabra no logra captar. No sé si que no logre captar, sino que no logra dar cuenta en su exactitud, ¿no? Imposibilidad irrisoria de adentrarse más allá de lo dicho y, por ende, en su intensa resistencia a ser citado. Que una tirada de dados se resista a ser citada conllevaría una serie de golpes a la tradición literaria occidental, a cómo ésta ha sido comprendida y trazada mediante un juego de bandidaje documental entre una serie de hallazgos o citas de autores que se van entretejiendo unas a las otras, al ser incorporadas metabólicamente en otros cuerpos textuales. Sin embargo, la ruptura o singularidad de este poema respecto a esta tradición no supondría una ruptura radical con la misma. El texto, como ya he señalado, estaría plagado de referencias que lo vincularían a esta tradición. La figura del naufragio en tanto paradigma existencial, pienso en Blumenberg, sería una de estas, como lo estipularía el discurso vanguardista. Esta ruptura, por el contrario, consistiría en una crítica sutil a la forma en cómo la historia de esta tradición ha sido concebida mediante la cita, el júbilo de lo sublime y los juegos metabólicos de incorporación, es decir, glosas, interglosas, intertextualidad, etc., hasta conformar un relato más o menos uniforme. Sería justamente contra esta uniformidad del relato histórico-literario que se golpea este poema mediante su resistencia ante la cita. No por nada, Harold Bloom no menciona jamás a Mallarmé ni a una tirada de dados en el canon occidental. La resistencia de este poema a ser citado
no implica que no pueda ser asimilado metabólicamente por un lector. La cita no es la única estrategia de asimilación textual de una obra literaria, así como la experiencia del hallazgo sublime, la ratificación de su grandeza y genialidad. Una obra puede ser comentada sin necesidad de su citación. Ejemplos de esto hay varios. El mismo Bloom ofrecería una pista de ello al señalar que el sentido de un poema es siempre otro poema. Pero son pocas las obras literarias, como Una tirada de dados, que plantearían una resistencia tan grande a ser citadas. Para encarar esta situación, el comentarista del poema, en este caso yo, ha tenido que asumir una actitud merodeadora, cuidándose de no invocar literalmente sus versos en el discurrir de la prosa. Este merodeo ha supuesto a su vez considerar al poema como un lugar, el cual solo se puede acceder de manera vaga, o mejor dicho, vagabunda, dejándose conmover por la diferencia de intensidad entre la escala de sus versos. Esta forma de relación implicaría la existencia de un vacío, ante la cual las palabras, tanto del autor como del lector, se pliegan y que sería posible vislumbrar en su particular resistencia ante la cita. Ahora bien, aquí ya estoy terminando, quedaría por zanjar la pregunta por la naturaleza de este vacío y qué lo diferenciaría de otras formas o definiciones de vacío. Lamentablemente, por temas de tiempo y energías intelectuales, no he podido detenerme a analizar las distintas variaciones de este término y reconocer cuál sería la más adecuada para una tirada de dados. De todas formas, me gustaría ofrecer a modo de cierre una noción de vacío que me interesaría explorar más adelante, quizás en una segunda patita de este simposio. Esta la ofrece el lógico dialeteísta Graham Priest en su libro 1, cuando señala, siguiendo la tradición budista Huayan, que las cosas estarían vacías de naturaleza propia o intrínseca y, de tener algún tipo de naturaleza, esta solo sería relacional, lo que supondría que todas las cosas se encuentren interpenetradas con todas las cosas, así como con ellas mismas. Para Priest, para describir esto, recurre a una imagen mítica, la red de Indra, y con cuya cita me alejaré patinando. En la lejana morada celestial del gran dios Indra hay una red maravillosa que algún astuto artífice tendió de tal modo que ésta se extendiera indefinidamente en todas las direcciones. En atención al extravagante gusto de las deidades, el artífice colgó una reluciente joya en cada uno de sus vértices, y puesto que la red es infinita en todas las dimensiones, así también es infinito el número de joyas. Dichas joyas, brillantes como estrellas de primera magnitud, son imagen digna de admiración. Si decidimos examinar una de las joyas al azar y la observamos detenidamente, descubriremos que en su superficie pulimentada se reflejan todas las otras joyas de la red, cuyo número es infinito. No solo eso, sino que cada una de las joyas reflejadas refleja a su vez a todas las demás, de suerte que el proceso de reflexión es infinito. Eso, muchas gracias.